Bueno, ya es hora de hablar de spoilers de la película Sonic 2. Es decir que si no han visto la película, bueno, en ese caso no vean este video, vean mejor este otro video donde hablo de lo buena que es la película sin arruinar nada de lo que pasa en la historia. Pero si ustedes ya vieron la película o simplemente no les importan los spoilers, bueno, entonces quédense, vamos a hablar de spoilers de Sonic 2. Pero obviamente no tuvimos a un invitado especial como la otra ocasión, así que hay que pagar eso de alguna manera, así que adelante. Sí, ahí está. ¡Wow! ¡Estoy de vuelta, viejo! Sí, por si no lo saben, Sonis era el protagonista original de la primera película antes de que el internet diera represalias y fuera sustituido por su hermano Sonic, el verdadero Sonic. Si eso es gracioso, debería ver mis terapias semanales. Así que, Sonis, te ves algo diferente. ¿Un cambio de look? Bueno, concluí que si era demasiado feo, incluso para que la internet me echara, quizás no sería mala idea hacerme un retoque. ¡Wow! Qué encantador. En fin, vamos a hablar de la película de Sonic 2, empezando por sus personajes principales. Aquí Sonic de verdad quiere ser un héroe y realmente la película se trata más de él aprendiendo a ser un héroe responsable, no tanto simplemente un héroe en acciones. Una vez más, esta es la clase de personaje que realmente no teníamos en los juegos. En los juegos parece que Sonic ya era un tipo que ya tenía todas las respuestas, siempre era demasiado cool para todo, y eso también se refleja en cómo interactuaba con sus otros amigos. Sí, ok, les dará algunos comentarios, a veces un poco rudos como hacen los amigos entre ellos, pero a fin de cuentas siempre se veía como que Sonic ya estaba acá, mientras todos los demás estaban como por aquí. En esta película, para hacerlo un personaje más interesante, obviamente lo ponemos que tiene algunas fallas, pero también es un poco más humilde que el Sonic de los videojuegos. Aquí cuando interactúa con Tails, bueno sí, ok, Tails elogia demasiado a Sonic, pero contrario a los juegos donde Sonic simplemente lo toma y sigue su aventura, aquí Sonic de hecho dice, oye, ¿sabes qué? No soy tan increíble, es decir, solo soy, ya sabes, Sonic. Y eso de verdad hace al personaje en general muchísimo más encantador, muchísimo más agradable también para las audiencias, y por eso siento que una vez más estas películas de hecho están funcionando tan bien. No solo tenemos a un personaje que sí es bastante similar al de los videojuegos, también tenemos unos pequeños cambios que mejoran a ese personaje. Así que, ok, ¿qué película más que Sonic 2 como para enseñarte cómo hacer una adaptación? ¿Y qué hay de Knuckles? Bueno, él definitivamente debe ser el mejor nuevo elemento de esta película. Es increíble, la voz de Idris Elba queda bastante bien y el personaje en sí, una vez más, tiene unas pequeñas diferencias en comparación a el personaje de los videojuegos, pero aún así son diferencias que de hecho mejoran al personaje. Aquí esencialmente Knuckles es como Drax de Guardianes de la Galaxia, todos lo sabemos, pero una vez más es bastante encantador. Veo por qué muchos quieren hacer este tipo de personaje. En este caso Knuckles es alguien que toma casi todo lo que sucede en la película como esta gran prueba para un guerrero que debe superarse de alguna u otra manera. Eso lleva a mucha comedia por supuesto, pero también a cierta parte de su personaje. Claramente podemos ver que esto acerca de cazar a Sonic y encontrar la Esmeralda Maestra ha sido, digamos, toda su vida. Y también me sorprende que de hecho él y Sonic pelearon 3 veces en la película. Yo esperaría en típica fórmula de película de Hollywood que se pelean un par de veces, la primera no es tan impresionante, pero la segunda y última vez es así que es impresionante. No, en este caso pelean 3 veces, las 3 es en un escenario diferente, con situaciones diferentes, con coreografía diferente. De verdad es un muy buen entretenimiento. Y miren a Knuckles, se ve bastante bien, especialmente en comparación a su hermano Knuckles de los juegos de Sonic Boom, los cuales son vómito a la velocidad de la luz. Espera, ¿acaso todos los personajes de Sonic tienen hermanos menos lucidos que salen en proyectos de Sonic menos lucidos también? Pero claro, viejo, ¿o acaso crees que Sonic, Tails y Knuckles tienen suficiente tiempo para aparecer en toda la basura que produce Sega? Ya tienen más que suficiente con la basura que tienen que lidiar en sus propios juegos. Entonces, si el verdadero Sonic sale en la mayoría de los buenos videojuegos, así como ser el que sale en estas películas, en ese caso, ¿cuál de tus hermanos o lo que sea es el que hacía Sonic en los juegos de Sonic Boom? Oh, Gerald, ¿acaso no sabes que no se habla de Nozick? No. Oh, claro, sí. Qué vergonzoso fue eso de Sonic Boom. Y bueno, sí, similar a los videojuegos en sí, Knuckles eventualmente pasa de ser el villano a ser amigo de Sonic y de Tails. Y bueno, tendremos una serie de Knuckles, definitivamente ahora no puedo esperar a ver esa serie de televisión. Y luego por supuesto tenemos a Tails, el cual ya habíamos visto en la escena postcréditos de la primera película. Hicieron unos pequeños cambios a la escena, técnicamente la rehicieron completamente, pero aún así básicamente lo mismo. Ahí podemos ver que sí, Tails sabe volar, Tails tiene unas invenciones bastante alocadas que ayudan no solo a Sonic sino a otros personajes en la película eventualmente.
Y tenemos una parte de la película que se enfoca meramente en la aventura de Sonic y de Tails y cómo estos dos empiezan a formar su amistad. De verdad todo esto es muy buen material porque Sonic y Tails sí, ok, son los mejores amigos. Y aquí el lazo que tienen estos dos personajes se siente bastante genuino. Las líneas de diálogo sí serán bastante endulzadas y todo eso, más para una telenovela, pero una vez más es simple pero funciona, como todo en esta película, así como en la primera. Ok, se puede decir que Tails deja de ser el enfoque de la película después de toda la escena esa de la avalancha cuando interrumpen la boda. Pero bueno, también vemos a Tails no solo usar sus colas para volar y cargar a Sonic como lo hacen los videojuegos, y por supuesto usando sus invenciones, sino que también lo vemos volar en lo que podría ser el Tornado. El Tornado es este avión que usa Tails en varios de sus juegos, ha hecho varios modelos, muchos de ellos con mejor tecnología que el modelo anterior, y bueno, se puede decir que aquí vimos el primero, el que se ve más clásico, solo faltó una estampa de las colas ahí atrás en una de las alas, y entonces sí hubiera sido 100% como el videojuego, pero debido a que no vi ninguna estampa, puedo decir que desafortunadamente solo es 99% cercano al videojuego. Y también algo que me agradó de esta película es el hecho de que no olvidó que Knuckles y Tails también son personajes que pueden correr rápido. Ok, sí, no corrían tan rápido como Sonic por así decirlo, pero al menos tenían sus propias habilidades y todavía eran personajes de velocidad. Luego empezaron los juegos de Sonic Adventure y ahí como que los personajes ya no era tanto de la velocidad, era de una cosa u otra. Así que no solo en cuanto a actitud los personajes se sienten que son más clásicos en esta película, sino que también en pequeños detalles como esos los personajes están más cercanos a los videojuegos, al menos a los originales. Sí, ¿acaso no se vio increíble cómo los tres estaban corriendo y posando? Sí, de verdad fue bastante increíble la manera en la que estaban los tres corriendo juntos y luego estaban explotando todo. Era como ver una toma de los Avengers, era grandioso. Espera, ¿acaso empezamos a relacionarnos de alguna manera por nuestro gusto de esta película? Ok. No. Sí, es cierto, no es posible. Nos tenemos que odiar. Te odio completamente. Despreciable. Horrible. Y luego, claro, tenemos al Dr. Eggman, una vez más interpretado por Jim Carrey, de una manera bastante increíble y todavía más exagerada que en la primera película. Creíamos que Eggman en la primera película ya era Jim Carrey como si fuera de los 90, no estábamos preparados. En esta segunda película es como si los 90 de alguna manera fueran más 90 que nunca. Y de hecho podemos ver que varios de sus robots tienen los diseños de los robots de los videojuegos, los Batniks. Hay unos que están en forma de abejas o de avispas y eso me recuerda obviamente a los de los videojuegos. Y de hecho también tiene esa pequeña nave en la que se la pasa todo el tiempo en los videojuegos. Y por supuesto aquí tenemos parte de los nuevos detalles de la película. Eggman de hecho logra fusionarse de alguna manera con la Esmeralda Maestra y tener sus poderes, lo cual lo convierte en Magneto por alguna razón, ok. Pero también eventualmente lo lleva a que tenga un robot gigante, el robot más grande que hemos visto hasta ahora en las películas. Y por supuesto no podría ser otro más que el Ted Egg, o al menos supongo que es el Ted Egg del final de Sonic 2, una pequeña referencia a ese. Es uno de los jefes finales más icónicos de la franquicia de Sonic, porque es el jefe de uno de los juegos más icónicos de Sonic, así que sí, el diseño una vez más no es exactamente similar, pero lo suficiente como para decir sí, ok, esto es definitivamente una referencia. Y también noté ese pequeño detalle en el que el manual de instrucciones de este robot gigante tenía la misma estética que un manual de un juego de Genesis, ya saben, la consola de Sega, donde Sonic tuvo sus primeros juegos. Eso fue un muy buen detalle. Una vez más, es lo que me agrada de hecho de varias de las referencias de esta película a los videojuegos. Cuando salen realmente no distraen mucho, se siente que de verdad pertenecen a este universo, pertenecen a esta película, e incluso para aquellos que no lo entendieron realmente no es algo que interrumpe la narrativa o distrae, simplemente es una referencia y eso es todo. ¿Sabes cómo Eggman estaba haciendo un muñeco de Sonic que eventualmente también se volvió el jugo que estaba bebiendo en esa dimensión? Me pregunto, cuando muestran que Eggman hace esto de su bebida todos los días, ¿eso significa que también hace un nuevo muñeco de Sonic para exprimirlo cada día? ¿De dónde saca la pintura o materiales para hacer estos? Para tratarse de alguien sobreviviendo en un planeta alienígena o dimensión alterna, hacer muñecos de Sonic para todos los días parece un estúpido gasto de recursos limitados. ¡Wow! Y bueno, hablando de cosas que de hecho vienen de los videojuegos, supongo que también ya debemos hablar de otras de las cosas más importantes, las cuales honestamente yo no esperé ver tan pronto en una película de Sonic. Porque en toda la historia esta de la boda, resulta que la boda solo era una especie de operación de los militares o algo así. Los mismos tipos que estaban persiguiendo a Sonic en la primera película, que no era Eggman, pero que claramente estaban al menos pidiéndole a Eggman que hiciera este trabajo de buscar a Sonic. Pero si ellos también vuelven en la película, hicieron toda esta operación simplemente para de alguna manera traer a Sonic por alguna razón a esta boda y poder capturarlo ahí. Y bueno, resulta que quien estaba detrás de esta organización era ninguna otra que la organización GUN.
la cual ha estado desde algunos de los juegos en 3D de Sonic. Es esencialmente una organización que siempre está ya sea persiguiendo a los personajes principales o también de alguna manera ayudando a los personajes principales en contra de una amenaza más grande. Podría ser Eggman, podría ser extraterrestres, algo cósmico, quién sabe. Y también, por supuesto, son muy importantes para la historia de cierto personaje de Sonic que tal vez veamos después, tal vez, quién sabe, definitivamente. Pero aún así me sorprende que de todas las cosas que hayan adaptado en una película de Sonic, decidieron adaptar Gon. Pero ok, ya está aquí y de verdad se siente que estamos muchísimo más en el mundo de los videojuegos que un mundo real en el que resulta que hay varias criaturas místicas. Pero sí, otra cosa que no esperaba que adaptaran de una vez ya en esta segunda película, Super Sonic. Aunque debo admitir, sí, ya todas las pistas estaban ahí. Después de todo teníamos la Esmeralda Maestra y una leyenda contada anteriormente en la película sí hacía ver que las 7 esmeraldas originales fueron las que se usaron para juntarse y hacer esta Esmeralda Maestra. Así no es en los videojuegos. Recuerdo bastante bien que la Esmeralda Maestra y las 7 esmeraldas son objetos diferentes, pero ok. El cual sí, al igual que en sus raíces de los videojuegos, se puede decir una copia del Super Saiyajin de Dragon Ball. Porque sí, Sonic está completamente dorado, tiene una gran aura dorada alrededor de él, es bastante poderoso, muchísimo más rápido e incluso tiene los ojos rojos. Me sorprende que hayan tenido esa atención de detalle a cómo se ve Super Sonic en los juegos. Y sí, la paliza que Super Sonic le da al robot de Eggman será bastante corta, pero aún así, vaya que muy satisfactoria. Y también me agrada como Eggman al principio sí está sorprendido, pero eventualmente acepta su derrota simplemente como que ¿vas a hacer eso? Bueno, ok, adiós, perdedor. Y en general parece ser un final feliz para nuestros personajes. Ahora Knuckles ya es amigo de Tails y de Sonic y al parecer se va a quedar vivir con ellos en la casa de Lord Donna y su esposa. Y luego está la escena postcréditos, viejo. Tenemos a los tipos de Gon buscando el cadáver de Eggman por 3 segundos y declarándolo muerto, a pesar de que no encontraron rastro de él. Tiene demasiado sentido que de alguna manera completa un círculo y no tiene sentido. ¡Wow! Y también llegamos a ver que el agente Roca está disfrazado como uno de los de Gon, así que supongo que eso explica por qué no pueden encontrar a Eggman. Claramente él lo está ocultando. Pero también hablan de un archivo que se encontró en la base de datos de Eggman, en el cual al parecer hay un proyecto de hace más de 50 años. Y bueno, el filme pudo haberlo dejado ahí, pero dijo, ¿saben qué? Ya hemos entrado demasiado en lo de los videojuegos, así que simplemente vamos a entrar por completo. Aquí les enseñamos visualmente de qué estamos hablando. Este es de lo que están hablando, el proyecto Shadow. De hecho, miren, ahí está Shadow, lo hacemos ver como por 10 segundos completos. Es más, vamos a hacer que abra los ojos. Vaya, vamos a añadirle todavía uno más y hagamos que el mismo director de Gon simplemente diga, oh, es el proyecto Shadow. ¿Entienden? El proyecto Shadow, refiriéndonos por supuesto a la historia del juego Sonic Adventure 2, lo cual eventualmente lleva al personaje de Shadow, otro de los personajes más populares de toda la franquicia de Sonic. Y sí, ok, por más obvio que lo dejaron, aún así debo admitir, no esperaba que adaptaran Shadow tan pronto, o al menos que siquiera lo enseñaran de una manera tan clara en solo una escena postcréditos. Pero bueno, supongo hicieron lo mismo con Tails en la primera película, así que tal vez no debería estar tan sorprendido, pero aún así. Yo esperaba que al menos adaptaran Metal Sonic antes de que adaptaran a Shadow siquiera. Pero bueno, parece que eso es lo que tendremos en Sonic 3, una especie de adaptación de Sonic Adventure 2. Y debo admitir, a mí me agrada Shadow como un personaje de Sonic, y también después de que Sonic ahora ya es capaz de convertirse en Super Sonic, supongo que Shadow realmente sería el único personaje capaz de darle un reto a Sonic, ahora que ya descubrió ese gigantesco poder. Verán, hablamos de muchas cosas de spoilers en esta película, y la mayoría de ellas tuvo que ver simplemente con referencias a los videojuegos. Y vaya, ni siquiera mencioné cómo algunos de los escenarios de la película en sí parecen también referenciar a niveles de Sonic, pero sí, por mí eso hace ver cómo esta es incluso una mejor adaptación que la primera película. La primera apenas sí tenía unos cuantos detalles de los videojuegos, pero estaba más centrado en simplemente crear una historia simple y funcionó para eso. Ya que establecimos todo eso, ahora sí estamos entrando de lleno en lo de los videojuegos. Y honestamente, por algo funciona, de verdad funciona muy bien. A la mayoría de la gente que ha visto esta película parece agradarles bastante, y yo de verdad quiero seguir viendo esta película muchas veces. Como fanático de Sonic, de verdad siento que este es uno de los mejores productos que hemos tenido de toda la franquicia en general. Tenemos juegos como Sonic 2, Sonic Mania, tenemos juegos como el juego completo de Sonic 3, Sonic 3 and Knuckles. También tenemos por supuesto Sonic Colors, Sonic Generations. Ya saben, de los mejores productos de la franquicia. Y por supuesto ahora tenemos esta película Sonic 2. De verdad bastante disfrutable, sí, bastante juvenil también, pero no por eso menos disfrutable. Y sí, definitivamente estoy emocionado no solo por Sonic 3, sino también por esa serie de Knuckles. Me pregunto qué tanto más del personaje vamos a ver. Lo que vimos en la película ya era suficiente para que Knuckles se sintiera como un personaje, así que cómo le van a expandir ahí, bueno, supongo ya lo veremos.
Bueno, eso fue divertido. Hey, ¿significa que voy a aparecer en más videos desde ahora? No, te voy a mandar al mismo purgatorio donde mando a todos los personajes que casi no uso. Bueno, algo menos de qué preocuparnos. En fin, eso fue todo en esta ocasión. Les recuerdo que también pueden encontrarme en Bowser Geek, donde no solo tienen los increíbles videos que el Bowser les da, sino que también a veces tendrán videos míos exclusivos en ese canal. Muchísimo más contenido para ustedes para disfrutar, así que ya saben a dónde más suscribirse. Mientras tanto, no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.